Buenas tardes, estamos en el cuarto día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario que organizan Chispazos Literarios y la revista Patrimonio Funerario. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente disertante, Cristian Páez. Vamos a colocar la placa. Y les voy a contar, Cristian Andrés Páez es guía universitario de turismo y actual estudiante del profesorado en lengua y literatura. Se especializa en el estudio del patrimonio cultural, con especial interés en el patrimonio funerario, la simbología masónica y la historia del arte aplicada a los espacios conmemorativos. Ha escrito un libro digital para el concurso Historias del Sudoeste de la Universidad Provincial del Sudoeste, titulado Numa a Ayrinhac, un acercamiento a su vida y su legado en la ciudad de Pigüé, que en breve saldrá publicado y continúa investigando para una próxima publicación. Ha desarrollado trabajos de investigación y divulgación sobre arquitectura funeraria, simbolismo escultórico y análisis histórico de cementerios patrimoniales del sudoeste bonaerense. Además, cuenta con experiencia como guía en festividades populares, circuitos históricos y propuestas educativas para escuelas e instituciones culturales. Se desempeña como profesor de secundario en el Colegio La Salle de Pigüé. Además, administra la cuenta de Instagram @turismo del sudoeste, en donde publica y difunde contenido histórico, turístico y cultural del sudoeste bonaerense. En esta ocasión nos compartirá su mirada sobre símbolos de identidad y trascendencia, la obra de Numa Ayrinhac o Ayrinhac en el cementerio municipal de Pigüé, abordando el valor histórico, artístico, simbólico de estos espacios como parte fundamental del patrimonio cultural. Cristian, ¿vas a presentar vos pantalla o te las presento yo? Hola, en principio buenas tardes a todos. ¿Cómo te va, Cristian? Sí, muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a los disertantes anteriores por todo lo que estuvieron transmitiendo, la verdad es súper interesante cada una y bueno, espero estar a la altura de todos ellos porque la verdad que han dejado la vara muy alta. Si no te molesta, ¿querés ir pasando las voz a las plaquitas? Dale, ningún problema. Listo, ya el espacio es todo tuyo, Cristian. Te escuchamos. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Tal como decía Graciela, eh, lo que pretendo hoy es hablar un poco acerca de la obra de Noma Iriniak, acá en el cementerio de Pigüé. Yo por ahí he escrito ya un libro anteriormente sobre su obra y su legado acá en la ciudad. Quizás para los que no lo conocen profundamente, puede ser que lo hayan escuchado nombrar o que al menos hayan visto alguna de sus pinturas, ya que fue el pintor oficial de Perón y Evita. Los cuadros que se conocen de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, o Eva Duarte de Perón, fueron pintados por él. De hecho, la tapa del libro La razón de mi vida fue hecha por él y lamentablemente esa pintura fue destruida cuando fue el golpe de Estado de 1955. Así que bueno, todo esto se desarrolla dentro del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Para la gente que es del exterior, que quizás no conozca esta región, acá puse un mapa como para que se ubiquen, eh, que han visto la provincia de Buenos Aires, que de hecho es de los lugares más poblados que tiene nuestro país. Nosotros vivimos en la región sudoeste, eh, comprendida entre lo que es la llanura pampeana y bueno, un poco más abajo ya comienza la estepa patagónica, a partir de Villarino y Patagones. ¿Sí? Bueno, ¿querés pasar a la siguiente placa? Bueno, todo esto también acá en la ciudad de Pigüé, fundada en 1884, en principio como una colonia aveyronesa o colonia francesa, ya que eran todos inmigrantes franceses. Numa Iriniak y su familia precisamente llegaron de la zona del Aveyrón
Numa había nacido en 1881 y llega con su familia en 1886. En principio todo esto es una colonia agrícola y al igual que muchas de las ciudades y colonias que se fueron estableciendo acá en el sudoeste bonaerense fueron hechas por inmigrantes europeos en su mayoría. Y otra parte también histórica de nuestra región fueron muchos pueblos que nacieron a partir de los fortines que estaban ubicados siguiendo la llamada Zanja de Alsina, que hacían la frontera entre lo que era la civilización en ese momento, ¿no? Llamada así, y que enfrentaba a la barbarie o el desierto, que era donde vivían los pueblos originarios. Y a partir de muchos de esos fortines fueron desarrollándose ciudades como por ejemplo Puan, Coronel Suárez, Guaminí, Trenquelauquen, bueno, Torquins también. Así que bueno, así es como va surgiendo nuestra región. Y todos estos inmigrantes europeos fueron trayendo no solamente sus conocimientos en cuanto a la cuestión agropecuaria y agraria que fueron desarrollando aquí, sino también cuestiones políticas, religiosas y también la masonería, que está muy presente en todo el sudoeste bonaerense, con la presencia de muchas logias, la mayoría ya desaparecida, pero que en los orígenes de cada una de las ciudades, localidades del sudoeste, realmente marcaron el desarrollo mismo de todas estas localidades. Y cuando uno visita los cementerios o inclusive recorriendo las localidades, las ciudades, podemos ver mucha simbología perdida entre la arquitectura eh, y bueno, quizás para los ojos todavía no iniciados en todo esto, son simplemente detalles artísticos, pero para el que mira con un poco más de atención, ve que han ido dejando sus señales para el futuro, ¿no? Así que bueno, aquí en esta foto podemos ver a Numa Airiniak, que falleció en Buenos Aires en 1951. Es el señor de la foto en blanco y negro con anteojos. Y en la otra foto, todavía más antigua, que es de 1917, lo vemos haciendo el monumento a Clemente Cabanetes, uno de los fundadores de acá de Pigüé. Y bueno, vemos ese frondoso bigote. Él recién volvía de Francia, volvió en 1916, había ido allí a especializarse en pintura, en escultura, y había participado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue herido muy gravemente y estuvo internado casi 2 años, porque apenas fue al campo de batalla, ya lo hirieron. Sin duda que él era principalmente un artista, no un soldado. No tenía instrucción, de hecho, en cuanto al ejército. Y bueno, la cuestión es que regresa acá a Argentina y empieza a, a desarrollar todo lo que es la cuestión artística, principalmente acá en Pigüé y en lo que es el sudeste bonaerense, porque pinta mucho para Bahía Blanca, para Coronel Suárez, para gente de La Pampa también, para privados, ¿no? Pintaba mucho pinturas para familias destacadas o familias encumbradas de esa época. Este es el mausoleo de la familia Fraissinet, que fue construido en 1920. Podemos ver lo impactante que es la obra, imaginándola sobre todo en el contexto, ¿no?, de la época, 1920, una localidad que en ese momento no superaba los 8.000 habitantes, los 10.000 habitantes. Realmente era un lugar que había crecido bastante con respecto a que tenía apenas 25 años, pero, perdón, ya para 1920 tenía un poquito más, tenía casi 30, 40, perdón, pero bueno, todavía seguía siendo un pueblo chico, digamos. Eh, y situarse en ese contexto, ver esta obra, sin duda que daba miedo, o al menos impactaba. La figura está hecha de bronce, en 3 partes, principalmente el ángel, o psicopompo. Ahora voy a dar un poco más de detalles de esto. Están atornillados por el lado de atrás. La figura de Numa se encuentra tanto en el bronce, debajo de los pies de este ángel, como también en la base de granito, a la derecha. Está escrito, bueno, su firma y el año 1920.
por el lado de atrás de este ángel y las urnas, ahí escondido, hay una especie de manivela que uno cuando levanta la tapa eh, ahí central, donde está el Cristo, que está atornillada, los ataúdes comienzan a levantarse, a girar, y bueno, ahí uno puede sacar el ataúd que corresponda al familiar que quiere, ¿no? Está no solamente los restos de José Tomás Freycinet, que es este señor del que vemos ahí el rostro, porque es la máscara mortuoria de José Freycinet, que fue tomada por Numa, y, y bueno, entre ellos hubo una relación previa, ya se conocían, ya había hecho trabajos para José Tomás, de hecho, en la estancia de la que era dueño, acá en Pigüé, en los campos de Pigüé, eh, el que diseñó el palacete francés en donde, bueno, que es la casona, ¿no? Ahí de la estancia, la había diseñado Numa. Y yo tuve ahí el gusto de ir a visitarlo. Actualmente los dueños es otra familia, nada que ver con la Freycinet. Bueno, en su momento me habían pedido que no compartiera imágenes en las redes y demás porque es de uso familiar y por cuestiones de seguridad principalmente. Pero es impresionante la cantidad de simbología masónica que tiene. En cuanto a los detalles mismos de la obra, eh, bueno, como decía, la obra representa a ángelos, un psicopompos, que viene del griego, que se compone de psique, alma, y pompos, que es el que guía o conduce, que es una deidad en la mitología griega, hija de Zeus y Hera, encargada de llevar las almas de los muertos al inframundo, al cielo o al infierno, y en sus manos, como ven, sostiene la máscara mortuoria de José Tomás Freycinet, que había nacido en 1835 y falleció en 1917. Bueno, era el pater familias, ¿no? de esta familia llegada desde Francia, y junto a su esposa y sus 7 hijos. En cuanto a la simbología que podemos observar, bueno, podemos ver ahí detrás eh, la cantidad de calaveras, bueno, que son 14. Eh, y bueno, hablando de simbolismo general, desde la lectura iconográfica clásica, la figura alada nos remite al espíritu genio de resurrección, elevando el alma del difunto, que está representada por la cabeza. Y aparte de esto, desde la perspectiva masónica, la obra adquiere una lectura más compleja, donde la muerte, la sabiduría y la trascendencia espiritual se articulan en un discurso que va un poco más allá, más profundo, ¿no? En cuanto al número de calaveras o de cráneos que podemos ver ahí detrás, en la tradición masónica, el número 14 posee una significación iniciática asociada a la restauración del ser. Se relaciona con los 14 fragmentos del cuerpo de Osiris. En la mitología egipcia era el símbolo central del rito de la muerte y la resurrección, retomando en la masonería como una alegoría del reconocimiento y la recomposición del conocimiento perdido. Los 14 cráneos, dispuestos en secuencia, pueden aludir además a las etapas del proceso iniciático, el tránsito del prófano a la iluminación, a la reconstrucción del espíritu a partir del despojo de lo material. El hecho de que, como podemos ver también ahí en las fotos, uno de los cráneos se encuentra parcialmente cubierto por, eh, por el velo, ¿no? del ángel o del psicopompo. No es algo casual. En la simbología esotérica, lo velado representa lo que aún no ha sido revelado, el conocimiento oculto, lo reservado al iniciado que atraviesa el umbral de la muerte simbólica. El velo de la túnica del ángel puede estar marcando además esa cualidad, esa dualidad entre lo que se muestra y lo que permanece en el misterio, algo que está profundamente relacionado con la filosofía masónica, ¿no? Después, en cuanto a la figura alada, la iconografía masónica, eh, en esta foto quizás se aprecia mucho mejor, muchas gracias. En la iconografía masónica, las alas no representan quizás necesariamente a un ángel cristiano,
sino al principio espiritual o gnóstico del conocimiento superior, el ascenso del alma hacia la luz del gran arquitecto del universo. La posición vertical y la elevación de los brazos conforman un eje, de las alas, perdón, conforman un eje simbólico que vincula el mundo material, en cuanto que esto estaría con la base de los cráneos, con el plano espiritual, esto relacionado más en el cielo y el principio de la verdad. El personaje además actúa como un mediador entre el mundo de la materia y el del espíritu, una figura análoga al Hiram Abiff del mito masónico, el maestro constructor que muere y renace, portador del secreto perdido de la sabiduría. En cuanto a la cabeza de este anciano, ¿no?, de José Tomás Freycinet, la cabeza sostenida, separada del cuerpo, puede leerse como una metáfora de la sabiduría trascendente o del logos, desprendido de la materia. En las tradiciones iniciáticas, la cabeza del anciano simboliza el conocimiento, la experiencia y la memoria ancestral. El gesto, además del ser alado, como podemos ver que mira hacia arriba, que la está ofreciendo, ¿no?, a la cabeza de este señor, y representa un acto de restitución del conocimiento al principio divino, el retorno de lo espiritual al plano universal. En cuanto a las ánforas veladas, que están ubicadas a los lados de todo esto, podemos ver que, bueno, en conjunto son dos, una de cada lado, cubiertas con telas que aluden al duelo y al secreto, elementos recurrentes en la estética funeraria masónica. El velo, que es un símbolo del oculto, funciona como algo recordatorio del principio hermético del silencio iniciático y de la distancia entre la apariencia material y la verdad espiritual. En cuanto a una lectura sintética que podríamos hacer de esto, el conjunto escultórico puede interpretarse como una alegoría masónica de la transmutación espiritual, donde la muerte no representa el fin, sino un paso iniciático. Los 14 cráneos que constituyen la base terrenal del conocimiento, la humanidad mortal, ¿no?, el memento moris, perdón, sobre la cual se eleva el espíritu, la figura alada, portando la sabiduría, que es la cabeza del anciano, hacia la luz o el conocimiento superior. El velo parcial sobre uno de los cráneos que refuerza la idea de que no todo saber está revelado al prófano, sino que ciertos misterios solo se develan en el tránsito hacia la gran iniciación, que es la muerte. Por otro lado, algo que podemos observar en todo esto es que en toda la figura, en ningún lado, más allá de las firmas del autor, del escultor, no figura el nombre de ninguno de las personas que están allí. Solamente podemos observar el rostro de José Tomás Freycinet, pero para el resto de las personas que nos podemos ubicar ahí enfrente, si no conocemos la historia, estamos ante quizás un monumento, podríamos no explicarnos qué es lo que hay ahí, quizás mucha gente inclusive ha pensado que esto es un osario, el osario ahí del cementerio. Todo esto, más allá de que, bueno, teniendo en cuenta lo que alguna vez dijo Nietzsche, que no hay hechos, hay interpretaciones, a mí me gusta mucho relacionarlo con el Quijote, con el último capítulo del Quijote de la Mancha, y una conversación que por ahí tuvieron Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Y Sábato le dice a Borges: tal vez yo sea excesivamente sentimental, pero quiero que me digas si alguna vez no se le cayeron lágrimas leyendo el Quijote. Y Borges le dice que sí, ¿no? Que sobre todo, bueno, la parte en que regresan a la aldea, que es muy triste, pero también, bueno, recordaba una vez que, bueno, muchísimas gracias, Marilaje, recordaba él una vez que había dado una conferencia en la Biblioteca Nacional y justamente en el último capítulo, cuando está muriendo el Quijote, y justamente Cervantes narra la muerte del caballero y no elige una pompa o algo muy poético para referirse a que está muriendo. Simplemente escribe: Alonso Quijano
dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Y Borges comenta que cuando era joven le reprochaba esto a Cervantes, porque para un personaje semejante, debió ser mucho más poético, mucho más profundo. Sin embargo, siendo mayor, se dio cuenta el sentimiento que había ahí detrás, porque realmente, y esto todavía me conmueve a mí, que cuando alguien quiere, cuando alguien realmente ama a la persona de la que está hablando, que falleció, que ya no está más en nuestro plano, justamente se encuentra tan conmovido que las palabras se nos escapan y es mucho más fácil, más sencillo y más fácil de no quebrarse siendo breve y siendo lo más simple que se puede. Es decir, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Y acá, en esta obra de Numa, vemos, creo, representado justamente esto. No hace falta más palabras, no hace falta ni siquiera nombre. Numa con esta obra nos está diciendo, quiero decir que se murió. Y nada más. En estas fotos antiguas que vemos ahí, ubicado en todo ese conjunto familiar, a pesar de que bueno, es una foto que está un poco eh, muy clara, así como la luz, por ahí la iluminación, no deja ver bien los rostros. El señor que está de sombrero sentado ahí en el centro, ese era José Tomás Freixenet, una foto de 1917, un poquito antes de que falleciera. Esto era en la estancia La Starlina, en esa estancia que había diseñado Numa. Y la otra foto corresponde a este mausoleo que estábamos viendo, y es una foto de la época. Podemos ver que ahí detrás hay una pintura que el tiempo lamentablemente borró, ya no hay huella alguna, y bueno, entre lo que eran como una especie de mosaicos, pero pintados, estaba representada una cruz enorme que se podía ver justamente entre medio de las alas del Chico Pombo. Era realmente una obra tremenda, y sobre todo pensándola acá en el sudeste bonaerense, ¿no? Bueno, después estas otras obras que están acá dentro del cementerio. Esta es la tumba, la bóveda familiar de Clemente Cabanete, que es uno de los fundadores de Pihue, y esta placa la diseñó Numa. Hay que tener en cuenta que Numa nunca lo conoció a Clemente Cabanetes, así que bastante bien para haberla hecho solamente mirando fotos. Después en la siguiente imagen, es la tumba del matrimonial ahí de Henry Mayle o Melier y Leonie Blanc, que falleció en 1921. Henry Maillard falleció en 1910. Esta es mucho más sencilla, está hecha en mármol negro, con estos adornos en bronce. Bueno, el Cristo, en principio, y los dos querubines ahí al costado, que tienen más o menos con las alas desplegadas unos 55 centímetros de largo. No son tan grandes, yo siempre tengo miedo de que los vayan a robar, porque acá lamentablemente la inseguridad también llega a los cementerios y el bronce sabe ser un peligro. Pero bueno, magistrales. Y esta es la bóveda de la familia Taraire, en donde yacen los restos de Numa, ya que Numa era yerno de este señor que vemos ahí arriba del todo, ese busto, era Honore Taraire, que falleció en 1928. Este ángel ahí también que vemos, o un psicopombo también, que está hecho en placa de bronce, que por ahí mucha gente, inclusive hasta la nieta misma, pensaban que había sido hecha por Numa, pero bueno, la realidad es que no, porque ese mismo ángel, esa misma puerta, la podemos encontrar en varios cementerios. En realidad, bueno, era eh, un accesorio, digamos, que uno podía elegir para la bóveda familiar según los catálogos de los constructores, ¿no? Podemos encontrarla en Chacarita, en Saladillo, bueno, en varios cementerios acá de Argentina. En fin, esto ha sido todo por hoy, al menos de mi presentación. Esta es la imagen del cementerio de Pihue, una imagen más general, como para que tengan otro tipo de paneo. Así que bueno, muchísimas gracias. Si tienen dudas, consultas, estoy abierto a escucharlos también.
Hola Cristian, ¿cómo te va? Hermoso, me encantó. Tuve una buena descripción de esa escultura que siempre me apasionó, me encanta. Realmente es muy subyugante ver el ángel con la cabeza en las manos y tu explicación ha sido muy buena. El ángel que vimos a lo último, creo que te pasé la foto, lo encontré en uno de los cementerios de San Rafael que estuve haciendo un relevamiento, un trabajo de campo a pedido de ellos para también realizar la ruta de cementerios en San Rafael, son 11 en esa ciudad, y al poner vos el tuyo y yo tener el mío fotografiado, descubrimos que, bueno, podrían llegar a ser ángeles en serie, así que esperemos que tanto tus seguidores como los seguidores de la revista nos sigan mandando fotos de ese ángel. Te agradezco Bien, infinitamente tu ojalá. generosidad para compartir el saber, tu gran compromiso de investigación sobre la masonería y sobre todo lo que elegiste.